Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a las jornadas de reumatología infantil del noreste argentino. Estamos muy felices de poder iniciar hoy estas jornadas. Se realizarán en 3 días. Empezamos en el día de hoy, también se realizará otra jornada el día lunes 5 de julio y el miércoles 7 de julio a la misma hora. Todos los esperamos a las 19 horas con el mismo link. El objetivo principal de la jornada es, además de dar difusión siempre a las enfermedades reumáticas infantiles, también dar difusión y apoyo a los reumatólogos infantiles que están formados y que trabajan en la región. Esto en realidad surge de una iniciativa del doctor que agradecemos, el doctor Edson Veloso, que es presidente de la filial de la Sociedad Argentina de Reumatología del Noreste Argentino, en donde él nos plantea una problemática que era la falta de conocimiento entre los pediatras y reumatólogos adultos de la región, la falta de conocimiento sobre la presencia de reumatólogos infantiles. Entonces nos pareció muy importante desde la sociedad, desde el grupo de estudio de reumatología infantil, y también trabajo en conjunto con el grupo de estudio de reumatología infantil de la Sociedad Argentina de Pediatría, a quien nombro, que son la doctora María Marcantoni y Isabel Brusco, que nos han acompañado en este trabajo, en un trabajo de intersociedades en pos de los reumatólogos pediátricos formados, para poder dar difusión, como dije anteriormente. En el día de hoy, la jornada va a estar dirigida con una senior para nosotros, una reumatóloga reconocida, que es la doctora Graciela Espada, jefa del Servicio de Reumatología Infantil del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Las otras jornadas van a estar a cargo del doctor Rubén Cutica, a quien agradecemos, que hoy ahora lo estoy viendo, su presencia también. Y en el día de hoy la doctora Graciela Espada va a coordinar la mesa y vamos a tener a la doctora Florencia Ahumada, que es reumatóloga infantil, que está a cargo del Servicio de Reumatología Infantil del Hospital Fernando Barreiro, Posadas Misiones. Así que bueno, le dejo la palabra a la doctora Espada, que va a arrancar hoy con la jornada. Hola, buenas noches a todos. ¿Puedo compartir un slide? A ver si lo hago bien. Sí, adelante. Ok. Tan solo para presentar a Flor, así es como la llamo yo, a Flor, ¿sí? Y recordarla, Flor estuvo en el Hospital de Niños, ¿sí? Volvió en el 2018 a su provincia y llegó al hospital a través del sistema de referencia y contrarreferencia, y pudimos admitirla a la residencia y cumplió exactamente la residencia como el resto de los 20 y pico de médicos que se han formado en el hospital. Tan solo para recordarle a Flor, un servicio muy femenino, lleno de mujeres, ¿sí? Mujeres que forman parte de la planta, y esta es Victoria, que es la jefa actual de residentes. Estas fotos las adoro porque acá Flor regresó a Misiones y estábamos dando charlas juntos, y Flor estaba a 10 días del nacimiento de su adorado Martín. Flor, todo tuyo el espacio entonces. Bueno, antes que nada agradecer por el espacio a la Sociedad Argentina de Reumatología, a la Sociedad de Pediatría. Bueno, para mí también es un orgullo siempre decir que me formé en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en el servicio a cargo de la doctora Graciela Espada, con su gran equipo de médicas de planta. También quiero agradecer poder compartir estas jornadas con reumatólogos colegas de la zona, de Chaco, Formosa, y que estén coordinadas por seniors de gran reconocimiento a nivel mundial, como son la doctora Graciela Espada y el doctor Cutica. Bueno, para comenzar esta jornada voy a compartir pantalla. A la charla la vamos a dividir en 3 partes, y una parte inicial, donde voy a presentar, o vamos a hacer un diagnóstico de la situación de la reumatología infantil en Misiones. Vamos a hablar un poco sobre cuándo sospechar una enfermedad reumática en la infancia, y posteriormente qué es la artritis idiopática juvenil. Con respecto a Misiones, como ven, formamos parte del NEA, ¿sí? Junto con Corrientes, Chaco y Formosa, haciendo hincapié en Misiones.
tenemos reumatólogos, reumatólogo infantil, soy yo, y reumatólogos de adultos, 5 reumatólogos, y todos estamos aquí en la ciudad de Posadas, ¿sí? Captamos pacientes o atendemos pacientes de toda la provincia de Misiones, ¿sí? También al tener límites con Paraguay y límites directo con Corrientes, también atendemos pacientes de Paraguay y de Corrientes, que por cercanía, por ahí les queda más cómodo venir a Posadas que dirigirse hasta Corrientes Capital. Con respecto a la salud pública acá en Misiones, tenemos el Parque de la Salud, que está conformado por el Hospital Madariaga, que es el hospital de adultos, el Hospital Materno Neonatal, el Instituto del Cáncer, y acá a un costadito está el Hospital Pediátrico, que acá los podemos ver bien. En el 2015 tuvo una gran reforma y ampliación, ¿sí? Y este es nuestro Hospital de Pediatría Fernando Barreiro. Como dije, es un hospital público provincial de pediatría de autogestión. Es el único hospital pediátrico en un radio de 300 kilómetros, y actualmente se benefician 450.000 niños aproximadamente de este hospital. Es un hospital grande, disponemos de 150 camas para la internación, y están compuestos por varios servicios que incluyen desde la emergencia, consultorio externo, área de internación tanto clínica como quirúrgica, servicios de terapia, terapia intermedia, terapia intensiva, unidad de quemados, hospital de día de oncología, quirófano, centro de diálisis y demás. Tenemos una amplia gama de servicios y especialistas pediatras, ¿sí? Va desde pediatras clínicos, pediatras quirúrgicos, traumatología, pasando por todas las especialidades pediátricas, con un gran equipo de enfermería, de bioquímicos, kinesiólogos, psicólogos, servicios sociales y de farmacia. Aquí hay otra fotito de nuestro hospital, y quise poner esta foto porque es la última innovación o recurso que adquirió el hospital, y es este centro de diálisis que fue logrado a través de las nefrólogas, ¿sí? Que lucharon para tener este espacio, y hoy en día contamos con 3 máquinas de hemodiálisis y una cicladora para diálisis peritoneal. Con respecto al servicio de reumatología propiamente dicho, empezó a funcionar en el 2019, porque como mostró la doctora Graciela, cuando vine en el 2018 estaba embarazada y tuve este periodo posparto. El servicio de reumatología está conformado por mí, que soy Florencia Ahumada, hice mi formación de pediatría en el hospital de acá, en el Hospital Fernando Barreiro, fui jefa de residentes de pediatría, y después hice la especialidad de reumatología infantil en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en el servicio a cargo de la doctora Graciela. Hice una rotación de alta complejidad en el Hospital Valdebrón de Barcelona, en el servicio de reumatología a cargo de la doctora Consuelo Modesto en España. Actualmente pertenezco a la Sociedad Argentina de Reumatología, a la Sociedad Argentina de Pediatría, y a las distintas filiales del noreste, al grupo de reumatólogos pediátricos de la Sociedad de Reumatología, y al grupo de reumatología infantil también dentro de la Sociedad Argentina de Pediatría. Específicamente el servicio de reumatología en el Hospital de Pediatría, hago atención de lunes a viernes, tanto en la parte ambulatoria como en internación. En ambulatorio realizamos consultorio externo con turnos programados, también dando lugar a una demanda espontánea o a pacientes que consultan por guardias. Actualmente, por esta situación de pandemia, también se realizaron consultas online que fueron programadas, y esto estuvo dirigido a unos pacientes específicos, ya que como vamos a ver, la reumatología infantil tiene un alto, o sea, requiere el examen físico, ¿sí? Con lo cual estas consultas online fueron más que nada para definir qué paciente era aquel que requería una consulta inmediata, o que podríamos seguir un seguimiento online. Con respecto a las interconsultas en internación, se realizan interconsultas prácticamente diarias. Puse acá pacientes captados con un asterisco, porque gracias a que tenemos un sistema informatizado de historias clínicas donde podemos ver todos los pacientes que están internados, siempre trato de entrar a chusmear a ver qué pacientes están internados, y de esta manera pudimos captar una paciente internada con un síndrome febril prolongado, que era una paciente con lupus, y pacientes con artritis que ya presentaban varias internaciones y era una artritis idiopática juvenil.
En internación también hacemos internación en hospital de día, en el hospital de día de oncología, que nos prestan un lugar para estos pacientes con enfermedades reumatológicas que realizan un tratamiento ambulatorio y que requieren internación para infusión de medicación. Con respecto a la dinámica de atención en el consultorio, los pacientes concurren derivados de consultorio externo, de guardia, de algún centro privado, derivados del interior o a un control post-alta. Es muy raro que el paciente venga por sus propios medios directamente al consultorio de reumatología. En la atención siempre se evalúan los antecedentes, las consultas previas, los estudios complementarios que trae el paciente, se hace un examen físico exhaustivo y sistemático que después lo vamos a ver, se realiza una clinimetría. A partir de ahí surge el interrogante de si hay una sospecha de alguna enfermedad reumatológica o no. En el caso de que no pareciera que se tratara de alguna enfermedad reumatológica, siempre trato de sugerir alguna impresión diagnóstica, de sugerir estudios complementarios y conductas, y seguimiento por su médico de cabecera, siempre teniendo la puerta abierta de que ante cualquier nuevo síntoma o nueva inquietud pueden regresar a la consulta. En estos pacientes donde sí se sospecha una enfermedad reumatológica y se llega al diagnóstico, se realiza una consulta donde se da una devolución de la enfermedad. Esta es una consulta por ahí más prolongada de lo normal, porque se trata de explicar tanto al paciente como a sus padres de qué se trata la enfermedad. Imagínense si para nosotros por ahí es difícil entender de qué se trata todo esto, imagínense para un padre que se encuentra con una enfermedad rara, crónica. Entonces nos tomamos el tiempo de explicarle de qué se trata, las posibles evolución y el tratamiento. ¿Qué procedimientos realizamos? Realizamos artrocentesis, infiltración articular, principalmente de corticoides, en niños grandes, lo podemos realizar en consultorio con anestesia local, en niños pequeños o cuando se realiza infiltración de varias articulaciones, preferimos hacerlo en quirófano bajo sedación. También realizamos infusión de medicación, tanto tratamiento inmunosupresor como de agentes biológicos, en este que es el Hospital de Día de Oncología, que siempre muy cordialmente nos brinda lugar. Se realizan aproximadamente 150 consultas mensuales en consultorio externo, 20 a 30 interconsultas mensuales en internación, se realizan 5 a 8 internaciones en hospital de día para medicación, y acá quiero rescatar de que siempre el trabajo y la atención trata de ser multidisciplinaria. ¿Sí? Por suerte tenemos un buen grupo de trabajo, tanto de pediatras como de especialistas, con lo cual siempre tratamos de trabajar de esta manera, en forma interdisciplinaria en pos del paciente. Estas son algunas de las principales enfermedades reumáticas que llevo en el servicio. En azul están los pacientes, el número de pacientes que fueron diagnosticados en el 2019, y acá también están incluidos algunos pacientes que ya traían diagnóstico previo y que estaban siendo seguidos por reumatólogos de adultos o por algún otro centro de alta complejidad. Pero sí quiero que vean que en naranja son todos los pacientes que fueron diagnosticados entre el 2020 y 2021. Fíjense que a pesar de esta situación de pandemia y aislamiento, fueron diagnosticados muchos pacientes. Dentro de los pacientes con vasculitis incluimos a las púrpuras de Jolin-Henoch, que son muy pocos los casos de pacientes que requieren una evaluación por el especialista, generalmente lo sigue el pediatra. Pacientes con enfermedad de Kawasaki, tenemos 2 pacientes con vasculitis ANCA, un paciente con una panarteritis nodosa, un paciente con una arteritis de Takayasu. Quiero que vean también, tenemos 7 pacientes hasta hoy que presentaron un síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID, 2 de ellos requirieron ingresos a terapia. Tenemos 11 pacientes con lupus, 6 de ellas con nefritis lúpica y 2 en diálisis. Y como que coincide con el resto de la bibliografía y estudios de incidencia y prevalencia, que la artritis idiopática juvenil es la enfermedad reumatológica más frecuente de la infancia, y esto también sucede acá, pero sí quiero ver que cuando vemos según la clasificación de las presentaciones clínicas, en este caso prevalece el grupo de pacientes con artritis poliarticular, esto significa que afecta 5 o más articulaciones, que son factor reumatoideo positivo, y solamente un 28% de pacientes presentan una artritis oligoarticular.
¿Y por qué quiero recalcar esto? Porque en el resto de la bibliografía y los estudios epidemiológicos, la artritis oligoarticular es la presentación más frecuente, alrededor de un 50%, y esto nos hace pensar de que por ahí hay un subdiagnóstico, y de que estos pacientes con pocas articulaciones inflamadas están siendo tratados con otra sospecha diagnóstica. Quiero recalcar las fortalezas que tenemos en el hospital, que tenemos un laboratorio completo, un laboratorio de inmunología con bioquímicas muy bien predispuestas y muy bien formadas, con las cuales tenemos comunicación constante y directa, disponemos de equipamiento, de un buen servicio de diagnóstico por imagen, que tenemos pediatras especializados, pediatras especialistas, y que tenemos acceso a la medicación. Dentro de las debilidades nos faltan algunas especialidades pediátricas. Hoy en día no contamos con gastroenterólogo infantil, tampoco con un servicio de inmunología ni un servicio de adolescencia. Y esto es importante porque dentro de todas las enfermedades reumatológicas se interacciona mucho con estas otras especialidades. Y con respecto al acceso a la medicación, tenemos disponibilidad, pero por ahí nos cuesta un poco acceder a las medicaciones de alto costo, tanto los inmunosupresores y ni hablar de los agentes biológicos. Entonces, como para ir cerrando, en el 2019 se formó este servicio de reumatología infantil en Misiones. Quiero recalcar que las enfermedades reumatológicas en los niños existen, que los niños no son adultos pequeños, que contamos con un gran equipo de pediatras y pediatras especialistas, con un equipamiento que nos va a permitir brindar la atención que estos niños requieren. Pero para esto debemos conocer para poder sospechar y derivar en forma oportuna al especialista. Y creo que este es el objetivo de estas jornadas, como que refrescar estas enfermedades que por ahí son poco frecuentes para generar la sospecha y la derivación. Esto es cómo poder contactarme, ¿sí? Estoy en el hospital de pediatría en el ámbito público y después en consultorios privados, y les dejo mi mail, ¿sí? Por cualquier consulta o turnos. Igual acá en Misiones creo que tenemos comunicación a través de OCDE y demás, y nos vamos contactando. Bueno, muchas gracias. Hola, Flor. Muy bien. Felicitaciones. Estoy impresionada, orgullosa, maravillada, como en 2 años, después de haber nacido Martín, organizaste un servicio con objetivos claros, y a mí me consta los pacientes difíciles que ves, porque estamos en constante diálogo. Estoy anonadada de la maravilla que mostraste. Te felicito, Flor. Quiero hacerte una pregunta, viste, parezco las madres que siempre quieren más y quieren más y quieren más, pero es una pregunta que vos ya te la imaginarás, porque esto es algo que te dije el día que te fuiste, ¿no? Dejate algún día libre para poder mantener educación continua. Digo, en todo este trabajo asistencial que haces y organizativo, que me parece excelente, ¿tenés tiempo de seguir con educación continua, de educarte, de estudiar, de leer? ¿Has logrado algo? Sí, ni bien volví al hospital, empezamos con los residentes de pediatría a hacer bibliográficos, ¿sí? A tratar de transmitir estas jornadas que hacíamos educativas allá en el hospital, a implementarlas con los pediatras en formación. Después, por situación de pandemia, todo esto se diluyó, más que nada por los cuidados de aislamiento que tenemos que tener. Pero, a ver, un día específico dentro de la semana en el consultorio dedicado a la parte académica, no. Sí trato de tener en mi vida personal los días martes, que son mis días como de lectura, y bueno, estas actualizaciones y lectura constante que surgen a partir de los pacientes, ¿no? A partir de pacientes problemas que nos hacen ir a volver a releer y actualizarnos continuamente. Sí quiero destacar, que no lo dije, que sí mantenemos comunicación constante, a pesar de que estoy como sola acá en reumatología infantil, tengo comunicación con todas las médicas de planta y con la doctora Espada ante estos pacientes problemas que surgen, y siempre me han dado una mano y me han abierto las puertas para escucharme y sugerir.
así como también lo hacemos con las reumatólogas de adultos, ¿sí? Tenemos comunicación, tengo con quién apoyarme. Creo que uno en una residencia, en una formación, uno se acostumbra mucho a esto, a discutir los pacientes, a plantear diagnósticos diferenciales, a buscar entre todos, y cuando uno se queda solito en un lugar, esto se hace más complejo. Hay muchas felicitaciones para vos, Flor, y una de las preguntas es, ¿qué haces con los pacientes más alejados, los que están en el interior de la provincia para poder ser evaluados en tu servicio? ¿Cómo llegan? ¿Cómo los seguís de alguna manera con esos pacientes? Los pacientes, tenemos pacientes de todos lados, ¿sí? De Iguazú, Wanda, que son los más alejados. Tratamos de, acá tenemos una buena red de traslado, con lo cual siempre se consigue una manera de trasladarse. Sí, para el diagnóstico inicial y para una primera consulta siempre pedimos que el paciente venga, por esto que decía, que requiere un examen físico para llegar al diagnóstico. Y esto que les digo a los papás, y trato de transmitir, que al principio los controles son como muy frecuentes y tienen que venir muy seguiditos, pero una vez que se logra una inactividad o se logra como encarrilar el tratamiento, esos controles se hacen más espaciados, y bueno, ahí se alivia un poco el tema del traslado para la consulta. Estoy viendo si hay alguna. ¿Hasta qué edad se evalúan los pacientes en tu servicio, Flor? ¿Hasta qué edad podés ver a los niños, adolescentes? Bien, nosotros tenemos la reumatología infantil, es todo lo que se presenta antes de los 16 años. ¿Sí? En el hospital de pediatría tienden hasta 15, pero bueno, saben que en este caso se pueden admitir pacientes hasta los 16 años. Y es más, pacientes que ya tienen diagnóstico y que cumplieron los 16 años, los podemos seguir viendo hasta realizar la transición con el reumatólogo de adultos. Ok, perfecto. A ver si hay otra pregunta. Bueno, preguntan cuánto dura el tratamiento de la artritis. Creo que ahora vas a seguir con tus 2 charlas que están dirigidas a pediatras y lo vamos a considerar en ese momento, ¿sí? Bien. Alguien pone acá, Vanessa París, tu llegada nos trajo más que tranquilidad a los reumatólogos de adultos, y eso es muy importante. Mariana Fabi pone, la transición a la atención de adultos la has podido organizar con comodidad. Bien, todavía no tuvimos ningún paciente para transicionar, pero como dije, bueno, la doctora París es una de las reumatólogas de adultos de acá, con la cual tenemos comunicación constante, y creo que bueno, eso lo vamos a ir organizando a medida que vayan surgiendo los casos, pero hay buena predisposición, con lo cual creo que se va a lograr sin inconvenientes. Perfecto, bárbaro. Seguimos entonces, ¿sí? Bueno. Y solamente mientras Flor va cargando sus diapositivas, le quería comentar a Graciela que estamos con ahí dentro de la audiencia kinesiólogos, pediatras, reumatólogos de adultos, médicos generalistas de Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Formosa, Entre Ríos, Misiones, de Cava, La Plata, así que estamos muy felices. Qué bueno, qué bueno. Felices. Bueno, Flor, te dejo. Seguimos. Bueno, en esta segunda etapa vamos a ir un poco a cuándo sospechar enfermedades reumatológicas en la infancia. Voy a tratar de no marear, pero sí hacer como un rápido recorrido. Para empezar a hablar, vamos a definir de qué se trata la reumatología pediátrica. Se ocupa de enfermedades del tejido conectivo y trastornos inflamatorios relacionados con el aparato locomotor en niños y adolescentes. Sabemos que son enfermedades poco frecuentes en pediatría, pero son potencialmente severas. Incluyen un grupo heterogéneo de enfermedades con una amplia variabilidad en la presentación clínica, por lo cual debemos conocerlas para poder realizar una sospecha diagnóstica. ¿Y por qué insistimos tanto en esto? Porque son enfermedades generalmente crónicas que tienen un alto impacto biopsicosocial, tanto en el paciente como su entorno, en esas familias que tienen que acompañar a ese paciente con una enfermedad crónica. Y sí, un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno se asocia a mejor calidad de vida.
Estas son algunas de las principales enfermedades reumatológicas que se presentan en los niños, que van desde un dolor musculoesquelético no inflamatorio, pasando por la artritis, que es la enfermedad crónica más frecuente, enfermedades sistémicas como son el lupus, la dermatomiositis, la esclerodermia, vasculitis, dentro de las que se encuentran la púrpura de John-Lee-Henoch y la enfermedad de Kawasaki como las más frecuentes, y síndromes de fiebre periódica y enfermedades autoinflamatorias. Siempre los pediatras decimos esto de que el niño no es un adulto pequeño, y por qué hacemos hincapié también en la reumatología infantil, porque tenemos que tener en cuenta otros parámetros. Estos son niños con una enfermedad crónica que van a requerir tratamiento prolongado y se encuentran en pleno crecimiento y desarrollo, que van a atravesar también una adolescencia, que ya de por sí es difícil para ellos. Imagínense sumarle una enfermedad crónica con un tratamiento prolongado. Tenemos que ocuparnos también de preservar la escolaridad en estos niños. Tenemos que ocuparnos de la medicación y el tratamiento específicamente, de diferencia de los adultos. Nosotros todos lo hacemos por peso o por superficie corporal. Tenemos que asegurarnos de que estos pacientes presenten una buena adherencia, y a diferencia de lo que pasa con adultos, no va a depender del paciente, ¿sí? El niño no va a venir solito a la consulta, sino que va a depender más que nada de sus padres y del ambiente social en el que se encuentre. Existen pocos datos epidemiológicos de incidencia y prevalencia en el país de las enfermedades reumatológicas, pero sí sabemos que la artritis idiopática juvenil es la enfermedad reumatológica crónica más frecuente de la infancia. Tiene una incidencia que varía de 1 a 23 casos por 100.000 en pacientes menores de 16 años por año, y que el motivo de consulta inicial de esta patología va a ser el dolor musculoesquelético. Entonces vayamos un poco a este dolor musculoesquelético como motivo de consulta. ¿Qué tenemos que ir a buscar? Las características de este dolor, el tiempo de evolución, dónde se localiza, cuánto tiempo dura y con qué calma. Buscar antecedentes relacionados o que hayan desencadenado este dolor. Si hubo algún tipo de caídas, traumatismos, si esto apareció ante algún ejercicio físico, si hubo antecedentes de cuadros infecciosos previos y hasta en el último mes, pensando en artritis reactiva o posinfecciosas. Tenemos que buscar síntomas acompañantes, síntomas de inflamación local, como ser tumefacción, calor, enrojecimiento o impotencia funcional. Buscar también síntomas acompañantes sistémicos, como ser anemia, manifestaciones cutáneas o afectación de algún otro órgano. ¿Cómo se presenta durante el día? Y esto ahora vamos a ver que es una característica importante. ¿En qué momento aparece? ¿En qué momento este dolor es peor? Si el dolor es por la tarde-noche o si el dolor aparece por la mañana. Si se asocia a rigidez matinal, que lo definen los pacientes como que se despiertan y están duritos, como que les falta aceite para poder moverse, o si empeora con el ejercicio. También debemos interrogar sobre cómo altera este dolor la calidad de vida del niño, si le impide realizar las actividades de la vida diaria en forma habitual, y si es capaz de realizar las mismas actividades que sus compañeros. Entonces, una vez que realizamos este interrogatorio dirigido, vamos a ir a un examen físico completo, y para eso disponemos de este PIGALS, ¿sí? Que es un mecanismo de evaluación sistematizado, que después lo va a desarrollar seguramente bien la doctora Canteros en la próxima jornada, pero la idea es que no se nos pase nada por alto y poder evaluar en forma completa el sistema locomotor. Entonces, una vez que definimos el motivo de consulta, que es el dolor, el padre nos va a relatar cómo es ese dolor, vamos a hacer ese interrogatorio dirigido, buscando otros datos de interés, y un examen físico completo. Vamos a poder diferenciar un dolor de tipo inflamatorio de un dolor tipo mecánico. ¿Cómo se caracteriza el dolor inflamatorio? Es un dolor que aparece o empeora con el reposo, mejora con el movimiento, mejora con la actividad. Es más intenso por la mañana, después de un reposo prolongado, por eso decimos que se asocia a rigidez matinal, y generalmente se asocia a síntomas locales inflamatorios, este aumento, esta tumefacción, esta limitación, dolor. Esto lo diferencia del dolor mecánico de tipo no inflamatorio, que mejora con el reposo, empeora con la actividad física, no se asocia a rigidez matinal y no suele asociarse a tumefacción. Estas son algunas de las causas de dolor mecánico no inflamatorio, dentro de las que quiero destacar los síndromes de amplificación del dolor y dolores defuncionales, que son estos que llamamos dolores de crecimiento,
que son muy frecuentes en pediatría, afectan al 25 al 40% de los niños sanos, son dolores de tipo inespecíficos que predominan en miembros inferiores y en forma bilateral, aparecen por la tarde-noche y se relacionan con la actividad física que realizó el niño durante el día, pero por la mañana se levantan asintomáticos. Tanto el examen físico como las radiografías y el laboratorio de estos pacientes van a ser normales. ¿Cuándo nos tiene que llamar la atención y derivar al especialista? Cuando este dolor persiste por la mañana, cuando afecta a un solo miembro, cuando se asocia a signos de inflamación articular, como ser tumefacción o limitación, o cuando hay dolor en metáfisis. Ahora vayamos directamente a la artritis, ¿sí? Eso eran las causas no inflamatorias, ahora vayamos a la artritis, lo definimos como inflamación articular, y esto se va a presentar cuando vemos la presencia de dolor, tumefacción y limitación articular. Existen múltiples causas, dentro de las cuales tenemos que evaluar la edad, el sexo, la etnia, el tiempo de evolución, y ahí lo vamos a diferenciar en agudo o crónico, y a crónico lo vamos a definir cuando esta artritis persiste más allá de las 6 semanas. Vamos a evaluar el número de articulaciones afectadas, la localización, si afectan las articulaciones periféricas, las pequeñas articulaciones de manos y pies, rodillas, codos, o si hay un compromiso axial de la columna, de las articulaciones sacroilíacas y caderas. Debemos evaluar la intensidad del dolor, que por ahí en los chicos es un poco difícil, y nosotros en este caso usamos las escalas visual análogas. Vamos a interrogar sobre síntomas acompañantes, y todo esto nos va a ayudar a diferenciar artritis infecciosa, artritis infiltrativa, de causas inflamatorias o metabólicas. Dentro de las causas inflamatorias, vamos a buscar estos síntomas acompañantes que nos van a orientar en alguna sospecha diagnóstica. Vamos a interrogar sobre fiebre, síntomas constitucionales, manifestaciones cutáneas, que por ahí nos van a hacer pensar en un lupus, en una vasculitis, en una dermatomiositis, y esto lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a buscar signos de uveitis, que esto tenemos que pedir la evaluación por el oftalmólogo. Vamos a buscar compromiso cardiológico, pulmonar o neurológico, y en base a eso vamos a elaborar una sospecha diagnóstica. Dentro de las enfermedades reumatológicas que cursan con artritis, la artritis idiopática juvenil, como dijimos, es la enfermedad reumatológica más frecuente de la infancia. Es una artritis crónica, dijimos que dura más de 6 semanas, juvenil porque afecta a menores de 16 años, idiopática porque es de etiología desconocida, y se caracteriza por tener estas presentaciones de un tipo inflamatorio. Esto lo dejamos y lo vamos a charlar un poco más adelante cuando hablemos específicamente de AIJ. ¿Qué pasa cuando el motivo de consulta son artritis o artralgias con síntomas constitucionales o síntomas sistémicos, que pueden ser manifestaciones mucocutáneas, el típico rash malar, las úlceras orales, alopecia, un fenómeno de Raynaud, compromiso renal, que puede ser proteinuria, hematuria, compromiso hematológico como anemia hemolítica, citopenias, serositis, compromiso neurológico, y esto acompañado de reactantes de fase aguda elevados en el laboratorio. En una primera instancia vamos a descartar causas infecciosas y oncomatológicas, pero si esto se presenta en una niña adolescente, tenemos que pensar sí o sí en un lupus eritematoso sistémico juvenil. Lo definimos como juvenil porque el diagnóstico se realiza, o los síntomas comienzan antes de los 16 años, y esto representa el 20% de los pacientes con lupus. Es decir, que cada 10 pacientes con lupus, 2 de ellos van a iniciar sus síntomas o van a debutar con la enfermedad en la edad pediátrica, antes de los 16 años. Si es más frecuente en mujeres, con una relación de 4:1, y esto difiere un poco de los adultos, donde la relación es 9:1. Es la enfermedad autoinmune por excelencia, ¿sí? Ya que sabemos que más del 95% de los pacientes van a ser FAM positivos, y es sistémica porque puede afectar cualquier órgano, desde la piel hasta el tejido cardíaco, pulmonar, musculoesquelético y cerebral. Otro motivo de consulta puede ser la miositis y debilidad muscular. Y en el caso de que se presente como una debilidad muscular de tipo progresiva, proximal, de inicio insidioso, y que cuando evaluamos los reflejos osteotendinosos están presentes, debemos pensar en una dermatomiositis juvenil.
También característicamente tiene este signo de Gowers positivo, que es cuando se le pide al paciente que se arrodille en el piso y trate de levantarse. El paciente escalona sobre su propio cuerpo para poder incorporarse, y esto se debe principalmente a la debilidad muscular de tipo axial que predomina en ellos. Cuando sospechamos una dermatomiositis debemos ir a buscar estas manifestaciones mucocutáneas típicas, que van a ser el heliotropo, que es este exantema eritemato violáceo en párpados superiores, que aparece en forma bilateral y se asocia a edema; a las pápulas de Gottron, que son estas pápulas eritemato violáceas que también se presentan en las superficies extensoras de las pequeñas articulaciones de manos, pero que también pueden presentarse en codos y rodillas; y alteraciones unguiales. Otras manifestaciones cutáneas que nos tienen que hacer pensar en enfermedades reumatológicas van a ser el fenómeno de Raynaud, y recuerden que el fenómeno de Raynaud se caracteriza por tener estas tres fases. Una fase inicial, que es una fase pálida, que se produce por la vasoconstricción, que no permite el flujo sanguíneo a nivel distal de los dedos; una fase cianótica, que se debe a esta hipoperfusión vascular; y una fase eritematosa, que se debe a la reperfusión una vez que se desbloquearon estos pasos, no me sale la palabra. Bueno, este fenómeno de Raynaud puede ser primario, ser solamente un fenómeno de Raynaud, o ser secundario y asociarse a alguna enfermedad sistémica, como ser el lupus, la esclerodermia y la enfermedad mixta del tejido conectivo. Otra manifestación cutánea que nos tiene que hacer pensar en enfermedades reumatológicas, principalmente en una artritis psoriásica, va a ser la psoriasis, que en el caso de los niños tenemos que ir a buscarlo en lugares ocultos, le decimos. Pueden aparecer lesiones de psoriasis en cuero cabelludo, a nivel detrás de las orejas, ¿sí? Detrás del pabellón auricular, periumbilical y en la región interglútea. Entonces, en pacientes con antecedentes familiares de psoriasis tenemos que ir a buscar esas lesiones en estos sitios específicos. Otra manifestación cutánea puede ser este rash, que no sé si se ve bien, pero es un rash de tipo asalmonado evanescente, le decimos típico de la artritis sistémica, que aparece con la fiebre y desaparece una vez resuelto el cuadro febril. Otras manifestaciones cutáneas van a ser las que todos conocemos de la púrpura de Johnson-Henoch, que es una vasculitis palpable, ¿sí? Que predomina en miembros inferiores, en forma bilateral, que se asocia a artralgias, a dolor abdominal y en algunos casos a compromiso renal. Otros van a ser las manifestaciones de una panarteritis nodosa, las típicas lesiones de la enfermedad de Kawasaki, que se desarrollará también en las próximas jornadas, y estas lesiones que son de esclerodermia. ¿Sí? Acá quiero hacer hincapié porque justamente en estas últimas 2 semanas vinieron varios pacientes con esclerodermia de 1 o 2 años de evolución. Entonces uno tiene que sospechar en esta patología cuando ve este tipo de lesiones, que empiezan inicialmente como una lesión eritematosa, después aparece este borde, este centro nacarado, brillante, que puede aparecer así en placas, en cualquier región del cuerpo, o en forma lineal que afecta a miembros, ¿sí? ¿Y por qué es importante detectarlo a tiempo y tratarlo? Porque así como afecta a la piel, puede afectar al tejido celular subcutáneo, y en estos niños que están en pleno crecimiento puede generar una discrepancia, como vemos acá en este paciente. Tenemos que diferenciar una esclerodermia localizada de una esclerodermia sistémica. ¿Sí? La esclerodermia localizada, como les mostraba recién en esas fotos, afecta más que nada a piel y a tejido celular subcutáneo. Se van a presentar, como decíamos, en parches o en forma lineal, que va a afectar a miembros, o puede presentarse también en cara, ¿sí? Y esta es la típica lesión en golpe de sable. Y a diferencia de lo que pasa en las esclerodermias sistémicas, donde aparte de afectarse la piel, también afecta al sistema musculoesquelético, vascular, pulmonar y gastrointestinal. Entonces vamos a sospechar en una esclerodermia sistémica en aquel paciente que se va a presentar con fenómeno de Raynaud, con alteraciones cutáneas en la región distal de las manos, con dificultad para mover los dedos, dificultad en la apertura bucal y asociado a síntomas constitucionales. Y si vemos los criterios EULAR y ACR del 2017, lo definen como el engrosamiento de la piel de manos, más el compromiso de órganos internos o sistemas en la presencia de autoanticuerpos.
Como vemos, estuvimos hablando de síndromes de amplificación del dolor, estos dolores de crecimiento, de artritis, hablamos de lupus, de dermatomiositis, de vasculitis, de esclerodermia, y siempre hablamos de clínica, no hablamos de ningún estudio complementario, con lo cual todas estas patologías pueden generar una sospecha clínica, ¿sí? Y esto es lo que queremos como fomentar. Los laboratorios lo vamos a pedir de acuerdo a esta sospecha clínica que se genere. No existe un panel reumatológico general para detectar enfermedades reumatológicas. Sí podemos decir que en líneas generales en el hemograma podemos encontrar anemias de enfermedades crónicas, en algunos casos anemias hemolíticas o citopenias. Casi siempre los reactantes de fase aguda en una fase inflamatoria, en un paciente con una enfermedad activa van a estar elevados, principalmente la PCR, eritrosedimentación y ferritina. Con respecto al FAN, se vio que hay un 20% de pacientes, de niños sanos, que son FAN positivos. Con lo cual, esto no nos sirve para hacer un cribado diagnóstico. O sea, ser FAN positivo no hace diagnóstico de una enfermedad reumatológica, y ser FAN negativo tampoco lo descarta, ¿sí? Si utilizamos en aquellos pacientes con artritis, que son FAN positivos, sabemos que tienen mayor riesgo de uveitis, y que en esos pacientes tenemos que hacer un control oftalmológico periódico. Sí, por otro lado, tiene un valor predictivo negativo en el lupus, porque vimos que más del 95% de los pacientes con lupus son FAN positivos. Con respecto al factor reumatoideo, es un marcador diagnóstico en la artritis reumatoidea del adulto. Más del 85% de los pacientes con artritis reumatoidea del adulto van a ser positivos, pero solo una pequeña minoría de pacientes con artritis juvenil van a tener factor reumatoideo. El 80 al 90% de ellos son factor reumatoideo negativos. Con respecto al ASTO, nos evidencia una infección previa por el estreptococo del grupo A, ¿sí? Por lo cual esto nos va a ayudar en el diagnóstico de fiebre reumática y de artritis reactiva post-estreptocóxica, siempre y cuando esté acompañado de la clínica y del resto de los criterios, ¿sí? Por lo cual un ASTO por sí solo no nos va a hacer diagnóstico. Entonces, como para cerrar, a ver, ¿cuándo derivar al reumatólogo infantil? En pacientes que presenten artritis aguda o crónica, pero con estas características de tipo inflamatorias, pacientes que presenten tendinitis o entesitis de más de 4 semanas sin una causa traumática, en pacientes con dolor o debilidad muscular crónica habiendo descartado causas infecciosas y neurológicas, estos pacientes con estas manifestaciones cutáneas que fuimos viendo, el heliotropo o las pápulas de Gottron típicos de la dermatomiositis, el exantema malar en alas de mariposas típicas del lupus, el exantema salmonado de la artritis sistémica, las placas con endurecimiento cutáneo de la esclerodermia, y bueno, después las lesiones de tipo vasculíticas. El fenómeno de Raynaud, dijimos que este fenómeno de Raynaud puede ser primario o estar asociado a alguna otra enfermedad sistémica que tenemos que ir a buscarla. En el caso de la uveitis, generalmente hacemos un seguimiento con los oftalmólogos, ya que debemos descartar que no esté asociado a alguna otra enfermedad reumática, y también ayudamos en el diagnóstico y en el tratamiento, porque requieren en la mayoría de los casos un tratamiento inmunosupresor con metotrexate, ciclosporina, y en algunos casos agentes biológicos, que por ahí los reumatólogos lo manejamos un poquito mejor que los oftalmólogos. En pacientes con fiebre periódica, que esto lo definimos como episodios febriles de repetición sin causa infecciosa, y en alteraciones analíticas, cuando hay autoanticuerpos, principalmente a títulos altos, un FAN 1 entre 320, un factor reumatoideo, una presencia de HLA-B27 con antecedentes familiares. Entonces en estos pacientes vamos a buscar clínica y vamos a derivar al especialista. Bueno, la reumatología infantil engloba, como vimos, a patologías del aparato locomotor y a enfermedades sistémicas, por lo cual los síntomas no van a ser solamente musculoesqueléticos, sino que también van a presentar manifestaciones extraesqueléticas. Sí, volver a hacer hincapié en que en el diagnóstico precoz posibilita iniciar un tratamiento de forma temprana, y esto mejora significativamente el pronóstico de estas enfermedades. Bueno, traté de hacer como un variado de cuándo sospechar en estas enfermedades reumáticas, y ahora vamos a pasar específicamente a la artritis idiopática juvenil.
como dijimos, es la artritis más frecuente, es la enfermedad reumatológica más frecuente de la infancia, es de etiología desconocida, los síntomas comienzan antes de los 16 años, es una artritis crónica, dura más de 6 semanas, y siempre habremos excluido otras causas que justifiquen este cuadro. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Dijimos que tiene un inicio insidioso, ¿sí? Los chicos se adaptan al dolor, por lo cual no es que de un día para el otro el niño comienza a quejarse, sino que los padres son los que notan que cojea, que camina diferente, o al cambiarlos ven que hay alguna articulación que está aumentada de tamaño con respecto a la contralateral. Entonces esos son motivos por ahí de consulta. Sí debemos interrogar cómo afecta esto en las actividades de la vida diaria del niño e interrogar específicamente sobre signos inflamatorios, principalmente la rigidez matinal. Al examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Signos de inflamación local, tumefacción, limitación al movimiento tanto activo como pasivo, y esto acompañado siempre de dolor. Como signo indirecto vamos a ver atrofia o hipotrofia muscular en ese miembro comprometido. El niño trata de no utilizar por dolor, ¿sí? Entonces ese músculo va a atrofiarse y vamos a ver una diferencia al compararlo con el contralateral. Puede haber desalineación y contractura, deformidad y alteraciones del crecimiento, que esto es lo que tenemos que tratar de evitar haciendo un diagnóstico temprano. Según la clasificación de Hilar, lo divide en 7 subgrupos, ¿sí? Donde vemos que el más frecuente es el oligoarticular, y lo van a clasificar en forma inicial según la cantidad de articulaciones que afecte. Oligoarticular es cuando afecta 4 o menos articulaciones, poliarticular cuando afecta 5 o más articulaciones, y acá se los divide en 2 grupos, si son factor reumatoideo positivo o factor reumatoideo negativo. Después, si se asocia a otras manifestaciones sistémicas, o el compromiso de entesis, o a la presencia de psoriasis, vamos a tener la artritis relacionada a entesitis y artritis psoriásica. Y como ven, en casi todas ellas el síntoma principal va a ser la artritis. En cambio, en la artritis sistémica, esto puede estar acompañado, va a estar acompañado de fiebre, exantema, serositis, visceromegalias, reactantes en fase aguda en el laboratorio. Entonces no va a limitarse solamente al compromiso articular, sino que va a ser un compromiso sistémico. Quiero que vean acá en cuanto a la prevalencia, a la frecuencia de presentación, el 50% de los pacientes van a presentar un compromiso oligoarticular, y solamente un 5% va a ser factor reumatoideo positivo, y esto es lo que está ampliamente descrito. Y acá quiero volver a nuestra prevalencia acá en Misiones, ¿sí? En las presentaciones que tenemos, donde vemos que la mitad de los pacientes, el 50%, presentan un compromiso poliarticular con más de 5 articulaciones afectadas, y predomina el grupo de los pacientes factor reumatoideo positivos, que como vemos son el menor porcentaje, ¿sí? Por eso acá vuelvo a recalcar de que creemos que hay un subdiagnóstico de estos pacientes con un compromiso oligoarticular. Con respecto a como la presentación, hay 2 picos etarios de presentación, uno con edades tempranas, entre 2 y 4 años, y otro más frecuente entre los 10 y 12 años. En casi todos los tipos predominan el sexo femenino, ¿sí? Salvo en la artritis sistémica, donde no se presenta en ambos sexos, y en la artritis relacionada a entesitis, donde predomina el sexo masculino. Si vamos a la fisiopatogenia, como vimos, la artritis sistémica, además de afectar articulaciones, tiene un compromiso sistémico, por lo cual se está reevaluando su clasificación y se está viendo a ver si no pertenece más al grupo de las autoinflamatorias, más que a una artritis idiopática juvenil. Porque si vemos en la fisiopatogenia de la artritis oligo y poliarticular, donde participa principalmente la inmunidad adaptativa, a partir de autoantígenos derivados de cartílagos hay una disregulación inmune, donde hay una prevalencia de los linfocitos T autorreactivos y un descenso de los linfocitos T reguladores. Esto va a llevar a la amplia liberación de citoquinas proinflamatorias y principalmente del TNF-alfa, que va a producir una inflamación local a nivel sinovial.
En cambio, lo que pasa en la artritis sistémica, donde participa más que nada la inmunidad innata, ¿sí? Hay liberación exagerada de citoquinas proinflamatorias, principalmente interleuquina 1, interleuquina 18 e interleuquina 6. Esto va a llevar a una enfermedad autoinflamatoria y a una inflamación multisistémica. Ahora vamos a ir a cada uno de estas, dentro de la clasificación, a cada una de estas manifestaciones o formas de presentación clínica. La primera es la artritis oligoarticular, que dijimos que se caracteriza por afectar 4 o menos articulaciones, y esto lo vamos a reevaluar a los 6 meses, porque puede transformarse en una oligoarticular extendida, cuando luego de los 6 meses se agregan más articulaciones afectadas, o persistente cuando permanecen esas 4 o menos articulaciones. Hay un franco predominio por el sexo femenino, generalmente se presentan a edad temprana, menores de 6 años, como son pocas las articulaciones afectadas, va a haber una artritis asimétrica, como vemos acá en la foto. Hay una alta prevalencia de FAM positivo, y este FAM positivo en niñas pequeñas con una artritis oligoarticular nos da una posibilidad de mayor riesgo de desarrollar uveitis. ¿Sí? Por lo cual a estas pacientes son las que tenemos que controlar en forma periódica con el oftalmólogo. ¿Qué es la uveitis? Bueno, en el caso de la artritis idiopática juvenil, el 10 al 30% de los pacientes pueden desarrollar uveitis crónica anterior. ¿Cómo se denomina esto? Es la inflamación de la cámara anterior ocular. Generalmente es asintomática en forma inicial, por lo cual debemos ir a buscarlo, el oftalmólogo tiene que evaluarlo, y la manera de evaluarlo es con una lámpara de hendidura o con una biomicroscopía, donde se pueden evidenciar estas células inflamatorias o proteínas a nivel de la cámara anterior. Esta uveitis se presenta en el 50% de los pacientes en forma simultánea con la artritis. Solamente un 10% de los pacientes van a presentar uveitis previo a la artritis. ¿Por qué es importante detectarlo a tiempo? Porque, como dijimos, en el primer periodo es asintomático, y cuando comienza a dar síntomas generalmente se debe a las complicaciones, y estas complicaciones van a ser principalmente el glaucoma, las cataratas, queratopatía en banda y el edema macular. Se deben identificar factores de riesgos asociados, ¿sí? Y en base a eso realizar controles periódicos con el oftalmólogo para poder realizar un diagnóstico temprano y un tratamiento efectivo. El otro tipo de presentación de la artritis es la artritis poliarticular, factor reumatoideo positiva, que vemos que afecta 5 o más articulaciones. Vamos a definirlo como factor reumatoideo positivo cuando este es positivo en 2 muestras separadas por lo menos de 3 meses. También hay un predominio por el sexo femenino, a diferencia de la artritis oligoarticular, esta predomina en pacientes adolescentes. Va a haber una artritis simétrica de pequeñas articulaciones de manos, y es la que más se asemeja a la artritis reumatoidea del adulto. La artritis poliarticular, factor reumatoideo negativo, afecta también 5 o más articulaciones, y es un grupo más heterogéneo de presentación clínica. Puede presentarse como una poliartritis asimétrica en niñas pequeñas, asociada a un FAM positivo, y esto le da también mayor riesgo de desarrollo de uveitis. Puede presentarse como una poliartritis simétrica de pequeñas y grandes articulaciones, FAM negativo y su evolución va a ser variable, o como una sinovitis seca, que se caracteriza por tener pocos síntomas inflamatorios y sí asociarse a rigidez articular con rápido desarrollo de contracturas y peor pronóstico. Con respecto a la artritis sistémica, fuimos viendo los distintos grupos donde la manifestación principal era la artritis. En este caso, la artritis sistémica se va a definir como la presencia de artritis y fiebre de más de 15 días de evolución, constatada por lo menos durante 3 días, asociado a un rash evanescente, que le decimos evanescente cuando este rash aparece con la fiebre y desaparece con la fiebre, a la presencia de serositis, ya sea pericarditis, pleuritis o peritoneal, a la presencia de visceromegalias, hepatoesplenomegalia, y la presencia de linfadenopatías.
Todas estas manifestaciones clínicas van a estar acompañadas por parámetros inflamatorios a nivel del laboratorio, que van a estar evidenciados por el aumento de eritrosedimentación, aumento de PCR, aumento de glóbulos blancos, trombocitosis, todo como parámetro inflamatorio, anemia microcítica de enfermedades crónicas, y estos pacientes generalmente son FAN y factor reumatoideos negativos, con lo cual fíjense, volvemos a lo que hablábamos hoy en el laboratorio, que tener un FAN y un factor reumatoideo negativos no descarta una enfermedad reumatológica. Esta artritis sistémica representa el 10% de los pacientes con artritis idiopática juvenil, es la presentación más severa, que generalmente requiere internación, son pacientes con síndrome febril prolongado, donde uno tiene que descartar en primera instancia también causas infecciosas y oncomatológicas, por lo cual son pacientes que necesitan un abordaje multidisciplinario. ¿Cuál es la complicación que puede tener esta artritis sistémica? Un síndrome de activación macrofágica. Y esto se debe cuando esa inflamación sistémica permanece o persiste en el tiempo, no recibe un tratamiento adecuado, se produce una tormenta de citoquinas, y esto va a llevar a cambios clínicos. Esa curva febril que veíamos en el paciente va a ser una curva persistentemente febril, puede manifestarse clínicamente como alteración del sistema nervioso central, con hemorragias, con visceromegalias, y esto lo vamos a evidenciar también con parámetros del laboratorio, donde vamos a ver disminución de plaquetas, con un aumento de transaminasas, leucopenias, hipertrigliceridemias e hipofibrinogenemia. Esta es una complicación grave, ¿sí?, potencialmente mortal, que debemos sospecharla en un paciente con una artritis sistémica que cambia la clínica, ¿sí?, que se vuelve persistentemente febril con estas otras alteraciones clínicas que veíamos. Esto se debe a la activación y proliferación incontrolada de linfocitos T y macrófagos, llegando a la producción masiva de citoquinas proinflamatorias, y puede tener una presentación aguda o hiperaguda. Otro de los criterios diagnósticos es el criterio histopatológico, que es la evidencia de esa hemofagocitosis macrofágica en el aspirado de médula ósea, pero no verlo no descarta el cuadro, con lo cual con las manifestaciones clínicas y los parámetros del laboratorio uno ya puede llegar al diagnóstico. Dentro de la clasificación de la artritis tenemos la artritis relacionada a entesitis, que esta es la que predomina en el sexo masculino, se define como la presencia de artritis y entesitis se define como la inflamación en sitios de inserción de los ligamentos en el hueso. Esta es una inserción normal y esta es una inserción inflamada. Entonces lo vamos a definir como la presencia de artritis y entesitis, o la presencia de artritis y al menos dos de los siguientes: presencia de antecedentes de sacroileitis o dolor lumbar inflamatorio, la presencia de HLA-B27, artritis en varones mayores de 16 años con un compromiso de miembros inferiores principalmente, la presencia de uveitis anterior aguda, que a diferencia de lo que veíamos en el resto de los pacientes con artritis que van a presentar una uveitis crónica, en estos pacientes con artritis relacionada a entesitis, la uveitis puede ser aguda y anterior, ¿sí?, y se va a manifestar clínicamente como un ojo rojo. ¿Dónde vamos a ir a buscar esos puntos de entesis? Principalmente en la fascia plantar, ¿sí?, en la región infrarrotuliana o en la inserción del tendón de Aquiles. Otro dentro de la clasificación, la artritis psoriásica. ¿Sí? Este es un grupo heterogéneo de pacientes, se define como la presencia de artritis y psoriasis, o artritis y dos de los siguientes, que son la dactilitis, que es esto que vemos acá en esta foto, que vemos que la inflamación excede a la articulación, y en este caso compromete todo el dedo, y es el dedo en salchicha que le denominamos. También en la presencia de afectación unguial, con este pitting, onicolisis o hiperkeratosis, o a la presencia o tener un familiar de primer grado con psoriasis, por lo cual siempre en los pacientes con artritis debemos interrogar sobre antecedentes familiares de psoriasis. Puede tener un compromiso mono o oligoarticular, y un 30 o un 50% de los pacientes van a ser FAM positivos.
Esa era toda la clasificación y las formas de presentación clínica de esta artritis idiopática juvenil. Ahora, ¿cómo lo vamos a estudiar? El diagnóstico va a ser principalmente clínico, ¿sí? Las imágenes nos van a ayudar en el diagnóstico, nos van a ayudar también a establecer la gravedad de la enfermedad, a identificar en forma precoz las complicaciones y a monitorizar la evolución y el tratamiento. Lo que más utilizamos, porque es lo que tenemos más disponible, es la radiografía, ¿sí? Simple, nos va a permitir excluir otras causas de dolor articular, evaluar la madurez ósea, evaluar discrepancia de longitud de miembros, y la desventaja es que no podemos ver cambios inflamatorios en forma directa. Siempre que vamos a realizar radiografías tenemos que pedir el par radiológico, ¿sí? Fíjense, si evaluamos estos carpos, vemos la diferencia en el desarrollo de estos... no me sale. Bueno, en los núcleos de osificación, ¿sí? Que se presentan en una articulación inflamada, y esto se ve a la hipervascularización que va a estar asociada a esta inflamación local. Vamos a evaluar partes blandas, vamos a evaluar la alineación, la densidad ósea y el espacio articular. Y vamos a definir cambios radiológicos precoces, que van a ser el aumento de las partes blandas periarticular, ¿sí? La osteopenia yuxtaarticular, que podemos evidenciar, el ensanchamiento epifisiario o periostitis, y en estadios avanzados podemos identificar alteraciones del cartílago o del hueso subcondral, disminución de los espacios articulares, erosiones o anquilosis. Otro diagnóstico por imagen que disponemos, otra herramienta, es la ecografía, que nos permite valorar cambios inflamatorios agudos, especialmente en las articulaciones pequeñas, permite realizar estudios seriados y poder evaluar respuesta al tratamiento. Lo ideal sería, por ahí en el consultorio, tener un ecógrafo donde después del examen físico, cuando uno identifica tumefacción articular, ir a buscar estos signos ecográficos de inflamación. Podemos evidenciar el aumento del líquido sinovial, ¿sí? Y también con Power Doppler podemos ver, además, en la hipertrofia sinovial, ver estos signos de hipervascularización debido a la inflamación. Otra herramienta con la que contamos es la resonancia magnética, es una técnica más sensible para detectar sinovitis. La vamos a utilizar principalmente para evaluar aquellas articulaciones que no podemos evaluarlas en forma completa al examen físico, ¿sí? Principalmente para las articulaciones sacroilíacas, para la columna, la articulación temporomandibular o la subastragalina, ¿sí? En esta vemos donde hay una hipertrofia de la sinovial con aumento de líquido intraarticular. En este caso es una resonancia de una sacroilíaca, de las articulaciones sacroilíacas, donde vemos el edema óseo asociado a la inflamación articular. ¿Qué complicaciones puede tener la artritis idiopática juvenil? Un retraso en el crecimiento, tanto por la actividad inflamatoria no controlada, por la malnutrición que acarrea estas enfermedades crónicas, o en forma secundaria al uso de corticoides en forma prolongada. También otra complicación es la osteoporosis relacionada a la actividad de la enfermedad o al corticoide, y la amiloidosis en el caso de la artritis idiopática juvenil sistémica. Con respecto al tratamiento existen diferentes guías, una de ellas es la del Colegio Americano de Reumatología, donde propone, de acuerdo a la categoría de artritis, distintos esquemas terapéuticos que van desde los AINES, los antiinflamatorios no esteroides, pasando por la inyección intraarticular de corticoides, hasta inmunomoduladores y agentes biológicos. Si esto lo vemos en cada uno de los subtipos de presentación clínica, vamos a hacer un tratamiento dirigido y específico para cada paciente. Disponemos hoy en día de muchos agentes biológicos aprobados en pediatría, ¿sí? Y que podemos utilizarlos en casos de pacientes con un compromiso severo o refractarios al tratamiento convencional. Este tratamiento médico va a estar siempre acompañado de terapia física, de asistencia kinésica. Siempre tratamos de fomentar la actividad física, principalmente la actividad física recreativa, ¿no? De competencia, ¿sí? Y todo esto tiene que estar, debe llevar una buena adherencia, ¿sí? Tanto al tratamiento médico, a los controles, al tratamiento con kinesiología, tanto en el consultorio kinésico como en la casa, seguir realizando estos ejercicios para evitar estas complicaciones que veíamos.
Entonces, como conclusiones podemos decir que la artritis idiopática juvenil, o AIJ, como le llamamos, es la enfermedad reumática crónica de etiología desconocida más común de la población pediátrica, que se clasifica en 7 subgrupos de pacientes, debido más que nada al número de articulaciones afectadas y a la presencia o no de síntomas sistémicos, que no existen anticuerpos específicos de laboratorio que nos hagan un diagnóstico, sino que lo vamos a basar principalmente en las manifestaciones clínicas, ¿sí? Siempre la clínica acompañando al laboratorio, no un laboratorio por sí solo. Que el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno son vitales para mejorar su pronóstico. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Flor. Podés tomarte un vasito de agua. Hay muchas preguntas. Tengo permitido por las coordinadoras hacerte 5 en virtud del tiempo, y he tomado las que han hecho médicos generalistas y reumatólogos de adultos, ¿sí? Comienzo. Una de ellas es si tenés demora en el diagnóstico de los pacientes que llegan a tu servicio. De otra manera, si los pacientes a tu servicio llegan tarde con el diagnóstico de enfermedad reumática. Bien, tenemos una amplia variabilidad. Tenemos pacientes con diagnóstico súper temprano, que llevaron, no sé, meses, 2, 3 meses de evolución y ya consultaron o fueron derivados al especialista, y hemos tenido casos de pacientes, por ejemplo, una niña con una esclerodermia sistémica que vino después de 2 años de evolución, otra niña con una dermatomiositis juvenil con 3 años de evolución, ¿sí? Entonces es variable. Por ahora tenemos de todo un poco. Ok. Flor, teniendo en cuenta la torta que mostraste vos con los diagnósticos de AIJ que ves, que tengo entendido que la mayoría son poli, Sí. o seronegativas o seropositivas, remito la pregunta de cuál es la edad media de tus pacientes con AIJ, ¿no? Teniendo en cuenta que la mayor parte de los que ves son poliarticulares. ¿Cuál es la edad? Son pacientes en edad temprana, a diferencia de lo que si uno mostrara esa torta pensaría que son pacientes más grandes, más casi adolescentes, pero no, son pacientes, la gran mayoría son niños escolares, sí, entre 5 y 10 años. Ok, perfecto. Como aplica la nueva clasificación, está perfecto. La población que ven en tu hospital, preguntan si tienen alguna forma de seguro social y si acceden fácilmente a tu hospital, ¿sí? Si pueden acceder a vos fácilmente. Sí, con respecto al acceso, sí. Por ahí ahora, en este momento de pandemia, que la vía para sacar turnos es vía WhatsApp y por teléfono, y obviamente están colapsados todo. Entonces, por ahí esa metodología se dificulta un poco, pero creo que sí hay disponibilidad de turnos, hay disponibilidad de atención, y bueno, creo que a cada profesional que me ha contactado hemos tratado de solucionar de la manera más fácil posible para todos. Bien. Otra pregunta que hace la doctora Checha Paz es si en tu hospital contás con psicólogos pediátricos. Sí, lo que charlábamos hoy. Contamos con psicólogos pediátricos, contamos con kinesiología, con asistente social, y esto lo digo porque, bueno, a finalizar el 2019 acá en el hospital siempre a fin de año hacemos como una puesta al día de cómo fue la producción del servicio, y ya en fines del 2019 se planteó hacer un grupo multidisciplinario con psicólogos, con kinesiólogos, con asistente social para estos pacientes con enfermedades crónicas. Después, de vuelta, por esta situación de pandemia, esto se diluyó un poco, se volvió a plantear ahora en el 2020 para este 2021, pero sí, contamos con psicólogos que se dedican a pediatría, y sí lo reservamos para estos pacientes con diagnóstico de enfermedades crónicas, y más que nada estos pacientes que tienen un diagnóstico tan tardío, para apoyar. Obviamente lo ideal sería que todos tengan acceso, pero bueno, debido a las posibilidades del hospital, como tratamos de ir viendo esas cuestiones. Las últimas 2 preguntas, pero quiero mandarte una felicitación de la doctora Ana Blanchard, que dice: excelente doc, qué orgullo tenerla en nuestra institución.
Bueno, muchas gracias. La otra pregunta es si viste pacientes post-COVID, no me refiero a PIMS, ¿sí? Si viste pacientes con manifestaciones como eritema pérneo o vasculitis cutánea, ¿sí? No, En por el etapa, momento no. Sí, lo ajá, hemos sospechado en un par de pacientes, pero hemos realizado la serología y buscado antecedentes y demás, y no. Sí lo tenemos muy en cuenta con la dermatóloga y con la hematóloga, con la cual compartimos muchos pacientes, y ha surgido esta sospecha diagnóstica, pero no hemos llegado al diagnóstico. perfecto. La doctora Josefina Gallina, que entiendo es reumatóloga de adultos, dice que vuelvas a contarle a los pediatras que el hecho de tener un FAN positivo 1 en 80 no hace diagnóstico de lupus, porque a ellos, una vez que el paciente les llega con ese FAN, es muy difícil a los padres sacarles la idea de diagnóstico de lupus, ¿no? O sea, no pedir laboratorio si uno no se hace cargo de lo que pide, ¿no? Sí, no, y también entender de que hay pacientes sanos que tienen ese FAN positivo y que lo importante es el examen físico, ¿sí? Que si uno el examen físico en estudios complementarios no encuentra nada más, es un paciente sano con FAN positivo. Perfecto. Y bueno, esta ya es la última, prometo. Preguntan si en la artritis idiopática juvenil, que ya vimos que son 7 categorías, no es una sola enfermedad, si hay predilección por alguna articulación. Es Bien, medio abierta esta pregunta. sí, en las artritis oligoarticulares, que son las que afectan 4 o menos articulaciones, las más afectadas son rodilla, tobillo y carpo, ¿sí? Muñeca. Y en cambio en las poliarticulares, principalmente las pequeñas articulaciones de manos, ¿sí? En las entesitis, el compromiso axial. Así que bueno, depende de cada grupo las articulaciones que prevalecen. Yo quiero un mínimo comentario, no olvidar que el 45 al 50% de los niños pueden tener compromiso de la temporomaxilar y dar síntomas en la cabeza, en el oído, en otro lado, ¿no? Y es fundamental revisar esas articulaciones, tal cual vos dijiste, que lo veremos seguramente con Carola en la próxima clase. Perfecto. Yo, como prometí a las coordinadoras, ya terminé con las preguntas. 1.000.000 de gracias, Flor, por la clase. Bueno, fue un placer escucharte. muchas gracias. Marcela y Mariana. Sí, el doctor Cutica quiere decir algo, me parece, ¿no? Ah, pero no lo vi acá, no lo veo a Rubén. Perdón, Rubén. Sí, acá estoy. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, perfecto. Sí, como no escribió, perdón, por favor. Sí. Bien. Yo lo que quiero es felicitar a Florencia. Y tengo varias razones para felicitar a Florencia. La primera de ellas es porque ella logró generar un servicio donde no existía, cosa que no es absolutamente nada fácil. O sea que, Florencia, mi primera felicitación va por tu logro, por tu tenacidad seguro, porque para lograr esto uno tiene que ser muy consecuente en sus principios y en sus ganas. Esa es mi primera felicitación. La otra felicitación es porque tu charla ha sido excelente. El diagrama de tu charla fue buenísimo. Y la tercera felicitación es por la tranquilidad con la que has hablado. Bueno, muchas gracias. Importante, es muy importante porque el que escucha, si alguien se lo transmite con tranquilidad, capta todo. Entonces, yo creo que has realizado una tarea excelente y por eso te quiero dar básicamente 3 felicitaciones. Uno podría seguir, pero bueno, esas 3 cosas yo creo que son muy importantes. Y algo que me pareció interesante es que, bueno, dentro de la casuística tenés 5 pacientes con fiebre reumática. Y bueno, esto ha sido en el curso de un año, y me parece que es un número importante en una época en que la fiebre reumática ha disminuido. Y yo recuerdo década del 70, no hagamos cuentas, pero en el Hospital Elizalde
la zona, el área geográfica de donde nosotros recibíamos más pacientes era del litoral, Entre Ríos, Corrientes, Misiones. De allí venía una gran cantidad de pacientes con fiebre reumática. Entonces, esto de ver 5 pacientes con fiebre reumática en un año, en una sola provincia, a mí me parece que es un dato importante y a tener en cuenta. Así que bueno, te felicito nuevamente por todo esto. Bueno, Gracias. muchas gracias, doctor. Y sí, en base a esto de la fiebre reumática, solamente quiero aclarar, y también en concordancia con lo que dice, es que 4 pacientes presentaron compromiso cardíaco severo, ¿sí? Y una de ellas, la última paciente, se presentó con corea, que no es una de las manifestaciones más frecuentes, y tuvimos un paciente con corea por fiebre reumática. Claro, sí. Fíjate que seguramente deben tener más pacientes con fiebre reumática que no llegan. O sea, llegan el que tiene el compromiso cardiológico y llega el que tiene la corea porque se manifiesta moviéndose. Claro. Sí. Pero debe haber muchos que tienen compromiso articular que por ser autolimitado no llegan. Entonces, me parece que es una beta importante para que vos sigas y busques la fiebre reumática y a ver si captás pacientes que pueden tener fiebre reumática sin que tengan corea o sin que tengan carditis. Yo creo que ahí podrías ir encontrando la población total de pacientes con fiebre reumática en tu provincia. Así que, muy bueno, te felicito. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias Rubén, pues yo se lo dije ya 1000 veces, así que te agradezco un montón que se lo hayas dicho. Gracias. Marcela. Sí, muchas gracias a los dos por estar hoy, que para nosotros son 2 referentes en reumatología, la doctora Chicha Paz, que también la estoy viendo. Muchas gracias por estar hoy presente. Bueno, a Florencia, que tenés todo el apoyo de todos los reumatólogos para que sigas adelante. Y bueno, muy felices de poder haberse dado esta jornada tan linda. Queremos decir más que nada, los invitamos a la próxima jornada, que se va a hacer el día lunes 5 de julio a las 19 horas, que va a estar la doctora Carola Cantero de Corrientes con el doctor Rubén Cutica, y el miércoles 7 de julio el doctor Celso Zamparo Formosa con el doctor Rubén Cutica. Bueno, los esperamos a todos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Hemos hecho pico de 100 personas, así que bien, muy bien. Hasta luego.